Mi nombre es Sonia. Bienvenido a Patronaje en Videos con Zoe Cuel. En este curso completo de patronaje, hoy veremos faldas para talles especiales, talles con muchas curvas. Analizaremos varios tipos de cuerpos y te daré los secretos para que tu falda te quede muy bien y con la mejor caída. Y es que a veces, de acuerdo al cuerpo de la persona, surgen ciertas complicaciones que no sabemos resolver. Es lo que veremos a continuación. Empecemos. Las medidas necesarias son contorno de cintura, contorno de la segunda cadera. Es aquella donde la cadera se hace más ancha. Contorno de la primera cadera. Está entre la cintura y la segunda cadera, sobre la parte más prominente del abdomen. Contorno de la tercera cadera. Se encuentra por debajo de la segunda cadera, donde las piernas se hacen más gruesas, y se mide solo cuando su contorno es superior al de la segunda cadera. Altura de la primera cadera. Se mide sobre el costado desde la cintura hasta el contorno de la primera cadera. Altura de la segunda cadera. Altura de la tercera cadera. Largo de falda. Se mide sobre el costado desde la cintura hasta el largo elegido. Aplomo delantero. Se mide sobre la parte delantera desde la cintura hasta el piso. Y aplomo trasero, que se medirá sobre la parte trasera desde la cintura hasta el piso. En la falda base se trabaja siempre con las medidas justas, sin holgura, porque es el dibujo del cuerpo sobre un papel. Esta primera línea será el costado delantero. Y aquí estará la cintura. En este primer ejemplo trabajaremos para un cuerpo donde su vientre y su parte trasera no son muy prominentes, pero sí se destaca su contorno de cadera ancha. Entonces el primer cálculo será dividir en 4 el contorno de la segunda cadera. Al resultado anterior lo mediré desde la línea de costado y será el centro delantero. Desde la cintura, la medida del largo elegido. Queda formado así un rectángulo donde su ancho corresponde a la parte más sobresaliente de su cuerpo, en este caso, la segunda cadera. Es por ello que desde la cintura mediré a altura de la segunda cadera. Debemos tener en cuenta que las pinzas generan volumen y nos proporcionan la redondez que necesitamos. Cuando el vientre es muy plano o su trasero un poco chato, el ancho de pinza puede ser de 2 centímetros. Y por ejemplo, su profundidad será de 3 centímetros cuando su abdomen o trasero no son tan planos, pero tampoco muy voluminosos. Pero cuando el vientre o el trasero es muy voluminoso, las pinzas pueden llegar a ser de 4 centímetros. En esos casos, para evitar defectos, son repartidas en 2 pinzas de 2 centímetros cada una. Y si el abdomen es muy grande, la profundidad podrá ser de 6 centímetros, repartidas en 2 pinzas de 3 centímetros cada una. A veces en el patrón delantero las pinzas se pueden evitar, en especial cuando el cuarto de contorno de cintura es muy semejante al cuarto de contorno de cadera. Pero en el patrón trasero las pinzas nunca se podrán eliminar. Observaré con detenimiento y tomaré una decisión. En este caso haré una pinza de 3 centímetros para el patrón delantero. Comenzaré bajando 1,5 centímetros desde la cintura y sobre el centro delantero. Para seguir al cuarto de cintura le sumaré el ancho de pinza elegido. Desde este punto y hasta tocar esta línea, medimos el resultado anterior.
Unimos con línea discontinua. Y también conectaré con altura de cadera. Tomo la medida de este segmento y busco su mitad. Ahora trazo una línea paralela al centro delantero, donde mediré el largo de pinza, que será proporcional a su ancho, es decir, las pinzas más anchas tendrán más recorrido. Aquí mediré la profundidad de pinza. Y desde aquí su largo. Cuando observamos que su vientre y su trasero son proporcionales en su tamaño, el trazo del patrón de espalda será igual al delantero. Bajamos medio centímetro para suavizar la línea de cintura. Buscamos la mitad de este segmento. Hacia afuera medimos medio centímetro para dibujar la cadera, pero podemos salir hasta 1,5 centímetros para cuerpos muy voluminosos. Desde el final de pinza dibujaré una paralela a la altura de cadera. Un centímetro. La inclinación de la pinza hacia el costado acompaña a la cadera y suma aplomo a la falda. Terminada la falda base, podrás sumar flojedad y dibujar sobre ella tu diseño. Siguiendo con otro ejemplo, cuando la cintura es muy pequeña y su cadera muy ancha, debemos dibujar la primera y la segunda altura de cadera. Pero el ancho del rectángulo seguirá siendo el cuarto de contorno de la segunda cadera. Hacemos la bajada de cintura y medimos el cuarto de cintura más el ancho de pinza elegido. Y lo unimos a la segunda cadera. Se produce una gran diferencia aquí y el costado queda con una orientación a la línea de bies, lo que nos traerá complicaciones. Lo resolvemos sumando una pinza auxiliar. Al cuarto de contorno de cintura más el ancho de pinza elegido, le sumamos una pinza auxiliar. El ancho de la pinza auxiliar deberá ser igual o menor a la mitad de la profundidad de la otra pinza. Desde la bajada de cintura medimos el resultado anterior. Busco la mitad para dibujar el centro de la pinza mayor. Y en la mitad de este segmento estará el centro de la pinza auxiliar. Aquí bajamos medio centímetro para suavizar la línea de cintura. Busco la mitad. Me separo 1 centímetro para dibujar la cadera.
El largo de esta pinza tendrá relación con su ancho y será siempre más larga que la pinza auxiliar. Aquí el largo debe ser por lo menos 3 centímetros más corta que la pinza anterior y su límite será la altura de la primera cadera. Será muy necesario que estén inclinadas. Para este caso, cuando la zona de abdomen es más ancha que la zona de cadera, el ancho del rectángulo será con la medida del cuarto de la primera cadera y a la segunda cadera la dibujo solo como referencia. Después de bajar la cintura, mediré el cuarto de cintura más el ancho de pinza elegido. Es muy importante que el largo de pinza no supere la altura de la primera cadera. También veremos esta situación cuando la parte trasera es muy voluminosa. Allí también las pinzas no deben superar la primera cadera. Las decisiones que tomes con las pinzas del delantero pueden ser igual o distintas con las pinzas de la parte trasera. Todo dependerá de la forma del cuerpo. Para un cuerpo donde el contorno de piernas es superior al contorno de la segunda cadera, el rectángulo tendrá como ancho el cuarto de contorno de la tercera cadera. También deberé dibujar altura de la tercera cadera. El cuarto de cintura más ancho de pinza elegido. Unimos con la tercera cadera. En este caso, la línea curva no parte desde la cintura, comienza desde más abajo. Aquí también busco la mitad y dibujo la curva de cintura. Para estos casos, las pinzas deben ser más largas para acompañar la forma del cuerpo. Generalmente, cuando la persona tiene mucho vientre o glúteos con mucho volumen, la falda pierde su aplomo, es decir, su aplomo delantero no mide igual a su aplomo trasero. Si no corregimos, la falda se verá más corta adelante o atrás. Aquí visualmente la falda es más larga en la parte delantera, es decir, el aplomo trasero era más largo y no fue corregido en el patrón. Si el aplomo trasero mide más que el delantero, será porque la parte trasera es más abultada, más grande y necesitará más tela para su recorrido. Entonces debemos agregar esos centímetros de más al patrón de espalda para equilibrar el aplomo. Y si por el contrario el aplomo delantero mide más que su par, es porque el vientre es más grande y precisa más tela para envolverlo, y los centímetros de diferencia se sumarán al patrón delantero para ajustar el largo.
Para este ejemplo, el aplomo delantero medirá 98 centímetros y el aplomo trasero 96. Al medir más el delantero, nos está diciendo que si no corregimos el patrón, la falda se verá más corta en su parte delantera, porque necesitará más tela para recorrer su abdomen. La diferencia entre ambas medidas es lo que modificaremos en el patrón. La pinza más corta en el delantero indica más abdomen y la pinza más larga en la parte trasera nos dice que sus glúteos no son tan abultados. Los 2 centímetros de diferencia para este ejemplo los repartiré de la siguiente manera. Sumaré 1 centímetro en cintura y 1 centímetro en el bajo. Eso compensará el aplomo y dará equilibrio en el largo de la falda. Espero que estos consejos te ayuden a tomar la mejor decisión a la hora de hacer tus patrones. Hasta el próximo video. Gracias.